Queridos hermanos, con esta fiesta que hoy celebramos concluye la celebración del año litúrgico. Jesucristo, Rey del Universo. Solemnidad de Cristo Rey. Año litúrgico concluido, he dicho. Fijaros, si nos preguntasen a qué venimos, ¿no? ¿Cuál es el motivo de venir con regularidad durante todo un año a la celebración dominical? Tendríamos que responder: ¿a qué venimos? A celebrar a Jesucristo. Venimos a celebrarle. Los grandes acontecimientos de la vida se celebran y no hay ningún acontecimiento más importante en nuestra vida que Jesucristo. Jesucristo es lo más importante que nos ha pasado en esta vida. Lo más importante es Jesucristo, es que Dios ha venido a nosotros. Es el Dios que nos acompaña en la vida, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Puede haber algo más importante que eso? Absolutamente nada. Por eso, ¿por qué venimos con esta regularidad durante todo un año y el siguiente volveremos a profundizar más en este ciclo litúrgico? Porque queremos celebrar a Jesucristo en todos los misterios de su vida, en su espera, en la espera de su llegada, en la expectación, en el nacimiento, en la vida pública, pasión, muerte, resurrección, ascensión, envío del Espíritu Santo. Y finalmente, después de haber celebrado a Jesucristo en todos los misterios de su vida, llega la culminación del año litúrgico en la que estamos y se nos recuerda que Él vendrá como juez de vivos y muertos. Es Rey del Universo, vendrá como juez de vivos y muertos. Fijaros, hay dos tipos de escenificaciones de esa llegada final de Cristo como Rey y juez del universo. Dos tipos de escenificaciones. La que en el medievo, en la Edad Media, se representó con frecuencia, que es la escena del juicio final, tal y como está en la Capilla Sixtina, Dios separando a la derecha y a la izquierda a aquellos que se salvan y a aquellos a los que se condenan y se pierden, ¿no? Pero fijaros, además de esa escena tan, digamos, recurrente en el medievo, de la escena del juicio final, hay también otra escena mucho más sencilla, con no tantos personajes, que manifiesta la misma realidad, que es la escena del Calvario, la que el Evangelio hoy de San Lucas nos ha propuesto, ¿no? La escena de Jesús crucificado y con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esa también es la escena del juicio final. Y nos recuerda algo muy importante, que la humanidad no se divide en buenos y malos, no. La humanidad se divide más bien en pecadores abiertos a la misericordia o pecadores cerrados a la misericordia. No nos dividimos entre santos y pecadores, no, todos somos pecadores, pero la clave está: ¿estoy abierto a la misericordia o estoy cerrado a ella? ¿La acogida del reinado de Cristo o el rechazo del reinado de Cristo? La acogida o el rechazo de la misericordia es la clave de esta fiesta de Cristo Rey. Es curioso que ese buen ladrón, que así lo ha llamado, ¿no?, la tradición, acoge la misericordia en un contexto, en una situación en la que se estaba precipitando el absoluto fracaso, aparente fracaso de su vida. Las cosas, no le podían haber ido peor, se habían desencadenado, ¿no?, absolutamente, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que sin embargo en esa historia de aparentes fracasos, Dios se sirve de esas grandes pruebas de la vida para que Él se abra la misericordia. De derrota en derrota hasta la victoria definitiva, ¿no? Que diría alguien, bueno, algo así le ocurrió a ese buen ladrón. La dureza de la vida le abrió al misterio de la misericordia. Pero permitidme, fijémonos en el otro personaje, porque del otro personaje tenemos que aprender mucho, ¿no? El otro ladrón, que creo que nos puede retratar a nuestra generación.
Porque es curioso cómo ese otro personaje, ese otro ladrón, insulta a Jesucristo. Le insulta, ¿no? Mientras que el otro le dice, oye, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Este qué mal ha hecho, tú y yo somos dos ladrones, ¿no? Pero este qué mal ha hecho, ¿no? Es curioso que, digo, que en vez de decir el yo pecador, descarga todo su sufrimiento, ¿no? Busca culpables fuera de él para descargar sus frustraciones. Digo que nos retrata, porque cuántas veces hemos verbalizado que es una paradoja que en nuestra vida hagamos sufrir, descarguemos lo peor de nosotros con los que más nos quieren. Oye, ¿cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible que justamente con las personas que más te quieren estés descargando toda tu frustración? Es curioso, ¿no? Como le pasa a veces a un animal herido, que cuando se acerca a alguien intentando salvarle, pues le agrede, ¿no? Los que sufren a veces agreden a quien quieren salvarles. ¿Cuántas escenas, ¿no? A veces vemos, ¿no?, de reacciones, pues eso, incomprensibles. Estos días anteriores hemos visto imágenes que nos han conmovido de iglesias quemadas en Chile o en otros lugares. Sin irnos tan lejos, ¿no? La rebelión de los propios cristianos aquí en Occidente ante nuestras propias raíces cristianas, que parece que nos avergonzamos de ellas y luchamos, ¿no?, y nos echamos piedras a nuestro propio tejado. Enfrentamientos gratuitos, sin ningún motivo objetivo, ¿no? Es toda una agresividad que esconde un sufrimiento, ¿no? El que sufre muchas veces pues puede esconder, ¿no?, su verdadero problema, lo esconde en esa agresividad, como también a veces vemos, ¿no?, en las redes sociales, etcétera. Es digno de estudiarse, ¿no?, la reacción de ese ladrón, porque ahí está la imagen de un mundo herido que sufre mucho, pero que no termina de comprender que ese sufrimiento está llamado a ser la puerta de la apertura a la misericordia de Dios, ¿no?, a la petición de la misericordia. Y es impresionante la reacción de Jesús, que si os fijáis, Jesús no responde, o sea, no responde a esos insultos, se queda en silencio. Igual que cuando también Pilato no le acusaba, Jesús callaba. Jesús también calla ante toda esa porquería que ese ladrón que está a la izquierda está echando sobre él. Jesús calla, ¿no? Se centra en derramar su misericordia en el buen ladrón y en tener y quedarse a la espera, ¿no?, de la apertura de ese corazón que se está resistiendo, Jesús no puede dejar de amar a quien le rechaza. No puede dejarle de amar a quien le traiciona. ¿Os acordáis de ese pasaje que está en el capítulo 13 de San Juan, ¿no? Cuando San Juan, el discípulo amado, le dice a Jesús, Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Y entonces Jesús le hace la confidencia, es aquel a que yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y mojando el pan se lo dio a Judas. Es como si le dijese, yo no puedo dejar de amarle aunque me esté traicionando, yo no puedo dejar de darle este pan. Aquel al que yo le dé este pan, ese es el que me traiciona. Ese es Jesús, que no puede dejar de amar, incluso a quien se está cerrando a su amor, ¿no? Por lo tanto, aquí el gran drama, o sea, esta imagen de Cristo Rey tiene algo también de dramático, tiene un componente dramático, obviamente, ¿no? Es el momento en el que se manifiesta la gloria de Dios, es el momento de la glorificación de Dios, Cristo Rey del universo, pero es verdad que también es un momento dramático, porque el gran drama es no querer querer. No querer querer. El gran drama es que el amor no es amado. El amor con mayúsculas, que es Dios, no es amado. El gran drama es que Cristo es la gracia, pero necesitamos la gracia para acoger a la gracia.
Y valga la redundancia, pero es así, se necesita una gracia para acoger a la gracia. Yo a veces ya sé que es un poco, ¿no?, pues quizás forzar la imaginación, pero a veces me he preguntado, cuando en esa escena, ¿no?, estando al pie de la cruz María, la madre de Jesús, María también, digo yo, ¿no?, que sería testigo de ese momento en el que aquel ladrón que se estaba rebotado soltaba toda la porquería contra Jesús, y María sería testigo también, ¿no?, de cómo un ladrón acogía ese momento de gracia y el otro se revolvía contra Jesús, ¿no? Y te haces la pregunta, ¿no? María era testigo de aquello, ¿cómo lo viviría? ¿Cómo lo viviría? ¿Cómo viviría María esa acogida y rechazo, ¿no? Y no me cuesta mucho, ¿no?, concluir, pues que uno se imagina a María al pie de la cruz en ese momento, pues intercediendo como la gran intercesora para que la humanidad se abra a la gracia, a acoger la gracia de su Hijo. María es el don de Dios que intercede para que las puertas se abran, para que los corazones... Ella no es la gracia es su Hijo Jesús, pero también hace falta una gracia para acoger a la gracia, y esa es ella, para que los corazones endurecidos, los corazones heridos, que pegan un zarpazo a quien se acerca a ellos y les quiere curar y les quiere salvar, y sin embargo están a la defensiva, ¿no?, para que cesen en esa actitud. Ese es el don de María, que yo me la imagino en ese momento al pie de la cruz intercediendo para que el mundo acoja la gracia de su Hijo. Cristo es Rey del universo, y Él ha coronado a su María como reina. Sí, el reinado de María consiste en ponerse al servicio del reinado de Jesucristo, para que Cristo reine en todas las almas, para que seamos acogedores de ese don de su Hijo Jesucristo.